Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Ya somos 4125 suscriptores y te quiero mandar un abrazo y un beso y un todo así, todo muah, por ser parte de mi comunidad y por construir este espacio libre de infodemia y en donde suelo compartirte un montón de cosas para entretenerte, así como darte una opción y todo el padre, así todo padrísimo. Estamos en el sendero seguro que conecta la estación Santa Anita con la estación Coyuya. Y obviamente vamos a hablar de política. ¿Cómo sabes? Se apañaron hace mucho tiempo a la hermana de Xochitl Gálvez, la candidata. Hay que recordar que Xochitl Gálvez es la señora que se puso una botarga y entró así como un dinosaurio en pleno, pues una sesión y muy importante, como sabes, Cámara de Diputados, Senadores. Es tema serio, aunque ellos la agarran como pues de escenario, ¿no? O sea, una cosa es que se peleen y que pues se den de guamazos al calor de la polémica de una política, pero cuando tú veías a Xochitl Gálvez disfrazada de dinosaurio, pues sí te daba como malestar, ¿no? Pues saber que cobra 500,000 pesos al mes, más lo que se embolsa y más los contratos que se jala para su empresa familiar. Y que ahora, pues también tengo una hermana secuestradora que le dieron unos 89 años de sentencia. Pues habla mucho del PAN. También está esta otra figura asquerosa de Ricardo Anaya con su empresa facturera y su amiga del SAT, María Angélica, como se llame, y que le ayudó con Yuni Serra para meterle papelitos falsos y que siguiera operando esa empresa y robarnos dinero de impuestos. Fíjate, los que decían que el Morena y todo esto, y toda esta gente fea, la Lili Telles, que pues para mí esa señora está bien vinculada al narco y a las cosas horribles, homicidios, encubrimiento de homicidios, güey. O sea, ella le trabajó a TV Azteca para el caso Paulet, le hizo entrevistas a Peña Nieto. O sea, está bien metida en el grupo del PRI, pero obviamente se pasó al PAN por estrategia, por lo que quieras, porque obviamente ella es una ficha que la mueven de lugar porque pues su patrón es Ricardo Salinas Pliego, es una secta. Y pues qué le vamos a hacer, ¿no? O sea, finalmente son grupos políticos que se mueven así. Kenia, por lo general, pues es como una X, así como que yo no sé para qué sirve Kenia. Perdón, o sea, se me hace como una señora que nada más puede decir, ay, estoy loca y véanme, y ya, se vuelve a sentar. No hay más. Al menos la Telles lleva su campana y trata de, ella imita mucho a Noroña. Imitar no es lo mismo que pues que hacerlo igual de bien, ¿no? O sea, Noroña sí vivía un proceso de represión y le limitaban su libertad de expresión. Lili Telles usa su libertad de expresión para desesperar y ya, o sea, malgastar dinero, porque si tuviéramos un plurinominal bien, pues sería una persona que representara los intereses de los gobernados, no los intereses de una televisora que va en decadencia y que, igual que Televisa, pues tienen que fingir, inflar sus números para que pues, les den chance en Estados Unidos, así, ¿no? Entonces, todas estas noticias que van a ir saliendo, o sea, la señora Wallace, otra panista, o sea, son muy truculentas siempre las notas y todo lo relacionado a la ultraderecha, y es momento de llamarla así, ultraderecha o fachos, como quieras, pero no puedes llamarle que son gente decente ni gente de Dios, porque imagínate, ¿cómo te puedes hacer llamar gente de Dios como Lili Telles, que hasta pues, carga un rosario, y yo no la veo haciendo nada por los niños de ABC? Había estado en sus manos, a ver por qué no lleva una lona pidiendo que encarcelen al familiar de Margarita Zavala, esposa de Calderón, que era la encargada de la seguridad de la guardia ABC en Hermosillo, Sonora. Entonces, ¿sí es Sonora? Sí, bueno, creo que sí. Si no, lo checo, pero es por ahí. Entonces, la situación es esa. ¿Por qué? Si tanto se jactan de ser los opositores del cambio, pues ¿dónde está el cambio de ellos, no? O sea, yo no lo veo. Yo más bien veo gente bien mañosa y fea tratando de vendernos odio